Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar, tal como marca el programa, con la última sesión del día. Tenemos el gusto de presentar en esta mesa al doctor Pablo Leiza, al profesor Carlos del Piazzo y al profesor Martín Gale, que ya está llegando. Y le vamos a dar la palabra en primer lugar al profesor y amigo Pablo Leiza, que va a exponer sobre la buena administración y el Contralor del Tribunal de Cuentas. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de la ley, al profesor Durán Martínez y a Pablo Schiavi, que siempre me invitan todos los años a estos seminarios que ya son un clásico en el Uruguay. Ya estamos en el número 14, por lo tanto ya hace 14 años que se están efectuando estos seminarios y que es muy rico para la doctrina, y creo que sería también importante para la jurisprudencia de nuestro país. El tema como dijo Pablo, que me tocó, que me lo señaló el profesor Durán Martínez, que me toca exponer, o sea, conversar con ustedes, es la buena administración y el Contralor del Tribunal de Cuentas. En primer lugar, yo voy a enfocar este tema en tres partes. Voy a hacer referencia al Tribunal de Cuentas en el Uruguay, luego, muy general, a la buena administración, y luego voy a entrar al Contralor del Tribunal con respecto a cómo debe efectuar ese control de los organismos del Estado en cuanto a la buena administración. Haciendo referencia al Tribunal de Cuentas en nuestro país, estamos ante un órgano de naturaleza constitucional y por lo tanto de existencia necesaria. En la actualidad, superadas las distintas posiciones doctrinarias en lo que respecta a su naturaleza jurídica, constituye un órgano de personería jurídica del Estado, con la misma posición institucional que los tres poderes clásicos: Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y está dotado de autonomía funcional. Ejerce función administrativa, pero no de administración activa, salvo en lo estrictamente interno del órgano, sino que de asesoramiento y de contralor en materia financiera. Este contralor financiero que ejerce el Tribunal de Cuentas es de legitimidad y no de mérito. El Tribunal de Cuentas es un órgano de competencia constitucional. Está contenida básicamente dicha competencia en el artículo 211 de la Constitución, pero a su vez el artículo 210 de la Constitución de la República le otorga una competencia abierta. ¿Qué significa esto? O sea, que el propio legislador puede crearle nueva competencia siempre y cuando no limite o modifique la competencia que el constituyente le ha atribuido. De los distintos sistemas orgánicos que recoge nuestro derecho positivo, cabe preguntarse cómo el Tribunal de Cuentas y su competencia se inserta en cada uno de esos sistemas. Considerando que el Tribunal de Cuentas integra el sistema orgánico persona pública mayor, en su momento el profesor Prat incluye al control que ejerce este órgano dentro de los controles externos de la actividad financiera. Por su parte, afirma el profesor del Piazzo que el Tribunal de Cuentas encabeza el sistema orgánico de contralor externo de la gestión financiera estatal en sentido lato. Señala Durán Martínez, en posición que se comparte, que la afirmación tanto de Prat como del profesor del Piazzo en cuanto al carácter externo de este control es correcta en la visión tradicional, desde el momento que se ejerce sobre personas jurídicas distintas, como lo son los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados, y en cuanto se ejerce sobre órganos de la misma persona que integra Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Corte Electoral, lo hace sobre órganos que tienen autonomía funcional y no se vinculan con él a través de jerarquía. Pero si tenemos en cuenta que integra con cada una de las personas jurídicas y órganos indicados un sistema compuesto a centralizado, formado por dos simples, las relaciones entre ellos son internas. Referirse a la gestión pública moderna
es aludir a los elementos que la componen e influyen, en particular a los relativos a la eficiencia, a la eficacia, a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas. Por lo que la gestión pública deberá estar enfocada en la actualidad en la dignidad de toda persona, en sus derechos y en el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Expresa el profesor español Rodríguez Arana que de los principios constitucionales explícitos contenidos en el artículo 10 de la Constitución española del 78, ponen a la persona humana como centro de la vida pública y enmarcan la actuación del Estado y consecuentemente toda la administración. Como ya señaló la profesora Graciela Rocco, la Constitución uruguaya no contiene una disposición semejante con la Constitución española del 78, pero no obstante lo cual reconoce a los habitantes de la República el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, propiedad, artículo 7 de nuestra Constitución. Y en su mérito corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que tales derechos del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivos. Por ello, la administración tiene que remover los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de estos derechos y debe facilitar la participación de todos los habitantes en la vida política, económica, cultural y social. Un gobierno estable, responsable, eficiente y eficaz deberá ser sin duda un buen gobierno, actualmente requisito necesario para la existencia del Estado constitucional de derecho. La noción de gobernanza se asocia indefectiblemente a las de buen gobierno y por lo tanto de buena administración, aspirando a colocar en el centro del sistema a la persona humana y a sus derechos fundamentales. El término buena administración en nuestro ordenamiento jurídico, como ya se señaló y por lo tanto lo voy a sobrevolar, aparece recién en la Constitución de 1952, en el artículo 311. Este tema ya fue abordado en forma excelente en la mañana por el profesor Esteva, por lo tanto lo que voy a señalar solamente con respecto a esto es que Giorgi fue el primero profesor que estudió el tema de la buena administración en nuestro país y empezó a vincularlo a la buena administración con el mérito. Luego la doctrina lo empezó a llevar a la legitimidad. Por lo tanto, la propia doctrina uruguaya hizo que la buena administración saliera de la zona del mérito para ingresar a la zona de la legitimidad. Por lo tanto, la eficacia y la eficiencia son contenidos de la buena administración y se toman indistintamente en el sentido de hacer bien las cosas. Una buena administración debe ser eficaz. De lo contrario, no sería buena. Desde esta perspectiva, la buena administración debe ser encarada, en primer término, como un deber. Se ha señalado que desde la perspectiva del deber, la administración no puede ser sino buena. Si no lo es, resulta ilegítima. Por lo tanto, ahí ya empezamos a analizar a la buena administración desde el punto de vista del deber, del derecho, pero ahora también como principio. Por lo tanto, la administración debe servir con objetividad, eficacia y equidad a los intereses generales y debe someterse plenamente al ordenamiento jurídico. De ello deriva el derecho a una buena administración y a su concreción. La óptica del deber no es incompatible con la del derecho. Existe el deber porque existe un derecho. Por lo tanto, la carta que ya se hizo referencia durante toda la mañana, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, expedida en Niza del año 2000, en el artículo 41 hace referencia a la buena administración como derecho, ¿no? Expresa el profesor español Rodríguez Arana que una primera lectura al artículo 41 sugiere que dicho precepto es un buen resumen de los derechos más relevantes que los ciudadanos tenemos en nuestras relaciones con la administración,
La novedad reside que a partir de ahora se trata de un derecho fundamental, y esa es la gran importancia, de la persona, exigible ante todos los tribunales a partir de parámetros claramente expresados en la disposición. Por lo tanto, este artículo 41, que reconoce el derecho fundamental a una buena administración, integra varios derechos que ya eran reconocidos por los estados al hombre, por lo cual no hay nada de novedoso. Pero como bien señala la profesora Rocco, la creación del derecho a una buena administración ha tenido la virtud de resumir en esta expresión la formulación de la nueva forma de concebir la relación de la administración con los habitantes y de construir esta relación con un derecho de estos. Asimismo, dice Rocco, puede incluirse en esa expresión otras manifestaciones de lo que debe entenderse de buena administración, cuya ductibilidad permita comprender otras proyecciones según los tiempos y los lugares. Considerar entonces a la buena administración como un deber significó un paso importantísimo, claro que sí, pero insuficiente. Por eso el profesor español Meilal Gil expresó que convertirla además en un derecho ayuda a hacerla efectiva. De acuerdo a lo señalado, se llegó a un concepto de buena administración eurítmico de los derechos de la propia administración y de los derechos fundamentales de las personas. El derecho a la buena administración, en todas sus proyecciones, genera el correlativo deber de las administraciones públicas de actuar en consecuencia, encarando una gestión y dirección al servicio del bienestar general y no particular. En el actual Estado constitucional, el centro de gravedad del ordenamiento jurídico vigente de un Estado será la persona humana, enfocado de la dignidad de la misma, por lo que los derechos toman un papel preponderante en la protección de la dignidad de la persona. Al igual que los principios, que como bien expresa Zagrebelsky, son la contracara de un derecho. Por lo cual, si la administración vulnera un principio, está vulnerando un derecho fundamental. Y si vulnera un derecho fundamental, está vulnerando un principio. La proclamación del Estado constitucional revaloriza y acentúa la centralidad de la persona y la dignidad de la misma, que no deriva de ningún tratado o convención, ni de la Constitución ni de la ley, sino que es innata, inherente a la naturaleza humana y a la naturaleza de las cosas. Por lo que de la buena administración, además de ser un deber, es un derecho, pero además es un principio. Con respecto a la cuestión de principios, voy a no mencionar como la importancia que hoy en día en un Estado constitucional de derecho tienen hoy en día los principios fundamentales del derecho, ¿no? Pero sí quiero hacer referencia a algo que Oriú señaló hace mucho tiempo, que lo característico de los principios es existir y valer sin texto. Eso es una característica básica del principio que lamentablemente hoy en día las administraciones no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque toman un principio y para aplicarlo, que muchas veces lo aplican mal, y solo aquellos que están cristalizados o positivizados en una norma positiva. La enorme carga potencial de la buena administración como principio se revela a la vez como regla y como principio de la regulación legislativa y del buen comportamiento administrativo. Entiendo que los principios carentes de supuestos de hecho y de consecuencias jurídicas determinadas resultan, sin embargo, preceptivos y se complementan como la garantía pública que los protege, lo que tiene particular relevancia en el campo de los derechos humanos. Señala Rocco, la profesora Rocco, que cuando la ley concreta el principio de buena administración en derechos fundamentales, especialmente protegidos, configura la buena administración como un derecho fundamental de contenido limitado, pero con garantías reforzadas, y que ello no debe suponer que esta sea la única forma posible de concebir la buena administración. En efecto, junto al derecho fundamental configurado, mantiene su existencia y su fuerza expansiva el principio rector
de la buena administración. Desde esta perspectiva, la figura de los principios rectores como mandatos de optimización cobra una importante relevancia, pues los administradores deben ser los impulsores para llevar la optimización del principio a sus resultados posibles. Perfecto. Con los 5 minutos que me quedan, ahora voy a entrar al control del Tribunal de Cuentas frente a la buena administración. Para eso voy a hacer referencia al artículo 228 de la Constitución de la República, que dice que la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda gestión relativa a la hacienda pública será a cargo del Tribunal de Cuentas. Hay varios conceptos de hacienda pública, pero lo que sí hay que empezar a hacer referencia a cómo ingresa la buena administración en ese contralor que debe efectuar el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas interviene preceptivamente sobre los gastos y pagos para certificar su legalidad. Así lo establece el artículo 211, literal B de la Constitución. Debe certificar la legalidad de los gastos y pagos que realizan los organismos del Estado. No hay duda que el constituyente señala en esta especie un control de legitimidad y no de mérito. Pero entiendo, interpretando la Constitución desde el bloque de constitucionalidad, que el término de legalidad debe considerarse como juridicidad, o sea, como regla de derecho, adhiriéndome a las posiciones, ¿no?, que entienden que la legalidad debe ser tomado en un sentido amplio y no restringido como en su tiempo lo tomó el profesor Casinelli Muñoz. O sea, ¿debido a qué? A la adoptabilidad de la Constitución, que es una de las características más importantes de la actual teoría general del derecho impuesta por el Estado constitucional, influenciado por el neoconstitucionalismo o, como dice el profesor Casani, el nuevo constitucionalismo. Por lo tanto, señala correctamente Dural Martínez, y con esto ya estoy liquidando, que la ley no puede considerarse aisladamente, sino que debe crearse, interpretarse, aplicarse conforme a la Constitución, o mejor dicho, conforme al bloque de constitucionalidad. Por lo que señala que el control preventivo que efectúa el Tribunal de Cuentas es un control de juridicidad comprensivo de toda regla de derecho, es decir, de todo principio de derecho, norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. O sea, artículo 23, literal A del decreto ley 15.524, que define lo que es la regla de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, con un mismo razonamiento, la profesora Rocco dice que en su mérito el control sobre los gastos y pagos a cargo del Tribunal de Cuentas debe considerar el ordenamiento jurídico todo, de manera que el tribunal deberá apreciar el ajuste de las actuaciones administrativas controladas a dicho ordenamiento jurídico, no pudiendo prescindir de lo que establece la Constitución o los principios generales del derecho. Por lo que considero entonces que el criterio amplio del término legalidad enriquece el control del Tribunal de Cuentas, a tomar en consideración, entre otras cosas, los principios generales del derecho, como ser, por ejemplo, el principio de buena administración, así como sus corolarios, los principios de eficacia y eficiencia, como también el principio de razonabilidad, esenciales para la gobernanza, o sea, para el logro de un buen gobierno. Y en conclusión, voy a hacer 3 referencias. En primer lugar, algo que todos ustedes ya saben de memoria, que es esa triple dimensión del concepto de buena administración, que se lo van a acordar hasta el domingo, lo van a estar recordando hasta el domingo, ¿no? O sea, como deber, como derecho y como principio. En segundo lugar, es que la interpretación de la Constitución desde el bloque que impone el Estado constitucional de derecho nos lleva a la adoptabilidad constitucional e interpretar el artículo 211, literal B de la Constitución uruguaya desde este enfoque, o sea, el término de legalidad en un sentido amplio y no estricto. Y por lo tanto, de esa forma podemos
el Tribunal de Cuentas, cuando va a certificar la legalidad del gasto, interpretando de esa forma amplia el concepto de legalidad, o sea, como regla de derecho, va a tener en cuenta los principios generales del derecho, no solo los que están cristalizados o establecidos en una norma jurídica, como por ejemplo en el artículo 149 del TOCAD, sino también aquellos que surgen o se infieren del artículo 72 de la Constitución de la República o del derecho, del derecho convencional. Y por último, y finalizo con esto, con esta interpretación a la que he llegado y que me adhiero a las posiciones de Dural Martínez y de la profesora Rocco. El Tribunal de Cuentas se incrementa, la competencia del Tribunal de Cuentas se incrementa ampliamente en pos del buen gobierno. En efecto, cuando las cuestiones relacionadas con la eficacia o eficiencia eran consideradas cuestiones de mérito y no de legitimidad, se vedaba el control del tribunal en cuanto es un control de legalidad. Por el contrario, interpretando el término legalidad en un sentido amplio de juridicidad, inclusivo de los principios generales del derecho, tanto la eficacia como la eficiencia quedan subsumidas en el principio de buena administración, principio cuya inobservancia torna ilegítimo el acto sometido al Contralor del Tribunal de Cuentas, por lo que puede y debe observar del gasto o el pago por dichas razones. De lo contrario, en mi interpretación, estaría vulnerando la Constitución de la República. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Pablo Leiza por su excelente exposición. Le vamos a dar la palabra al profesor Carlos del Piazzo, que nos honra con su presencia y que nos ha acompañado desde el primer seminario internacional organizado por la ley. Así que es un verdadero placer, Carlos, tenerte con nosotros. El profesor Carlos del Piazzo va a exponer sobre la buena administración de los recursos del Estado. Muy buenas tardes. Hace 14 años que a la vuelta de las vacaciones recibo una llamada del doctor Augusto Durán, mi amigo, en la cual primero los dos deploramos lo rápido que pasó el verano y después me anuncia el tema de las jornadas que normalmente se van a realizar en el mes de agosto, con indicación de cuál es el título y más o menos cómo tiene distribuidos los temas entre todos. Y ahí me ofrece, pero en realidad no me ofrece, me impone lo que entiende que podría ser interesante que yo desarrolle. Así que lo único que le pido hoy a Augusto es que, ya que durante 14 años existió esta llamada y que participé, como recordaba Pablo, en estas jornadas, que me invite a la fiesta de 15 el año que viene. A diferencia de lo que escuchamos en otros paneles anteriores, por ejemplo, en el excelente relevamiento de la jurisprudencia contencioso-administrativa, vemos que muchas veces ni se invoca prácticamente el principio de buena administración. En cambio, cuando se refiere a la administración de los bienes y recursos del Estado, se la menciona muchas veces, pero casi siempre sin tener en cuenta lo que la buena administración quiere decir. En estos días, basta que hayan mirado los diarios o escuchado los distintos medios de comunicación para ver qué es lo que está pasando en la discusión de la rendición de cuentas. Porque esa es la realidad de la actividad financiera del Estado, que es un cometido esencial, que consiste en obtener, administrar y emplear los recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Esas necesidades que la Constitución y la ley desarrollaron como cometidos o tareas que le atribuyeron a las distintas administraciones públicas, y para los que se necesita dinero. Y esas tareas, esos cometidos, apuntan a la atención de necesidades que tienden al infinito, con recursos
que normalmente son finitos y a veces finititos. Todos han mencionado la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano del CLAE en sus distintos artículos. Yo quisiera volver al preámbulo, porque es en el preámbulo donde el CLAD plantea lo que nosotros venimos enseñando hace mucho tiempo, a propósito del principio de buena administración y de casi todos los principios generales como regla de derecho, que no solo lo son, es decir, principios generales y de derecho, no reglas morales o buenos consejos, sino que además en tanto reglas de derecho generan derechos y deberes correlativos de esos derechos. Y cuando luego en el numeral 7 se dice el principio de eficiencia obliga a todas las autoridades y funcionarios, esto es importante, porque a veces desde la administración tenemos la tentación de echarle la culpa a los jerarcas, pero muchas veces no tenemos en cuenta cómo los funcionarios dilapidan en lo cotidiano los bienes y recursos del Estado. De mil maneras. Como soy viejo y si el tiempo me lo permite, tengo previsto escribir, imitando aquella obra magnífica del maestro Humor en la Escuela, Humor en la Administración, porque el anecdotario en esta materia es frondosísimo. Dice, el principio de eficiencia obliga a todas las autoridades y funcionarios a optimizar los resultados alcanzados en relación con los recursos disponibles. Con los recursos disponibles, es decir, con lo que tengo que es el máximo que puedo hacer. No ir tirando y cuando se me acaba, bueno, paciencia, o veo si puedo obtener un refuerzo de rubros. Y dice el numeral 8, de acuerdo con el principio de economía, el funcionamiento de la administración debe estar guiado por el uso racional de los recursos públicos disponibles, el uso racional, de modo que el gasto público se realice atendiendo a criterios de equidad, economía, eficiencia y transparencia. Precisamente la buena administración refiere a la adecuada elección de los medios y de la oportunidad del ejercicio de las competencias con relación a los fines que se persiguen. Entonces, ¿cuál es el alcance de la buena administración en esta perspectiva? En primer lugar, claramente, y no me voy a detener en ello porque fue objeto de análisis en los anteriores paneles, hay una proyección jurídica evidente en la medida, reitero, que la buena administración es una regla de derecho y como regla de derecho tiene un carácter imperativo, es el deber, que se traduce en el deber, y el correlativo derecho de los integrantes del cuerpo social a los cuales la administración se debe como principal gestora del bien común. Pero me interesa señalar otras dos proyecciones de este principio que me parecen igualmente importantes. En primer lugar, la proyección ética del principio de buena administración. Cuando nosotros calificamos a algo de bueno o malo, no lo estamos haciendo desde el punto de vista jurídico, lo estamos haciendo desde el punto de vista de la ética, que es la ciencia que, con carácter universal, indica respecto a las acciones humanas que son libres, cuáles son buenas y cuáles son malas, atendiendo a las circunstancias del caso, al objeto que se persigue, a las características de objeto, fin y circunstancias. Por eso no alcanza con la buena intención. Por eso el fin no justifica los medios. Por eso no hagas a los otros lo que no quieras que hagan contigo, también cuando sos autoridad. Y la Carta Iberoamericana lo recoge cuando dice, en las formulaciones recientes sobre la buena administración pública suele estar presente la dimensión ética. No puede no estar. Es inherente al principio de buena administración la dimensión ética, que plantea
otra proyección de alcance del principio y también de límite, porque el hecho de que yo sea, en términos del TOCAF, un ordenador de gastos con un determinado crédito abierto, no me habilita a cualquier alternativa de uso, sino a la que corresponde en función de la eficiencia de la economía y a la que está bien. Y hay una segunda proyección que me parece importante señalar en el principio de buena administración, que es la proyección presupuestal. En la medida que la buena administración refiere a la adecuada elección de los medios y de la oportunidad del ejercicio de las competencias con relación al fin específico que se trata de satisfacer, es indudable la proyección presupuestal. Y es una nota propia de la función administrativa que la misma debe cumplirse en forma oportuna y adecuada para la obtención de los fines objeto de la función pública. Y para esto el presupuesto es un elemento fundamental, ya que el manejo de los bienes y recursos del Estado no puede reducirse a una mera cuestión contable, sino que debe ser un instrumento de política económica mediante el cual las administraciones actúen sobre la realidad en el ejercicio de su competencia. El presupuesto es el programa financiero de la administración. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un sistema raro de multiplicidad de presupuestos y además el presupuesto nacional que la Constitución califica de quinquenal, en realidad es anual a través de las rendiciones de cuentas que, como enseñaba el profesor Peirano Facio, son cada año verdaderos presupuestos rectificativos. Y si no, conéctense ahora con la Cámara de Diputados y van a ver lo que allí se está discutiendo hoy ya en las normas en particular. Si no hay un presupuesto razonable, no hay ninguna política pública seria y verdadera. Es imposible, porque no van a estar los medios adecuados para alcanzar los fines necesarios. Y entonces, en un tiempo como el que vivimos, en los que se habla tanto de sustentabilidad y de sostenibilidad, fundamentalmente en relación al cambio climático, la protección del ambiente y tantas cosas con las que nos llenamos la boca, pero que no hacemos, el principio de sustentabilidad o sostenibilidad en materia presupuestal hace a la buena administración. Esto es propio de la operatividad del derecho administrativo. Lo propio del derecho administrativo, más allá de los distintos enfoques que se puedan tener, y del cual el derecho presupuestal en buena medida es parte del derecho administrativo, es y ha sido a través de la evolución del Estado de Derecho la manera de concretar en hechos la actividad estatal, o sea, realizarla, llevarla a ejecución. Ya Sayagués nos enseñaba, el derecho administrativo es un derecho operativo y no se realiza tanto a través de actos y contratos, aunque nos dedicamos a la teoría del acto y la teoría del contrato y el procedimiento. Es hacer cosas, él los llamaba operaciones materiales. En este momento hay funcionarios que están atendiendo enfermos, hay funcionarios que están limpiando las calles, o deberían. Hay funcionarios que están haciendo infinita cantidad de cosas que no son actos administrativos, que no son contratos, son haceres. Y esos haceres cuestan plata, hay que pagar sueldos, hay que pagar herramientas, hay que pagar instrumentos, etcétera, etcétera. Por eso, esa operatividad del derecho administrativo para el bien común, que no es otra cosa que el propio bien de la persona en su totalidad, material y espiritual, pero no es un bien como los demás, no es un bien particularizado y apropiable individualmente, sino que ese bien es un bien continente que se da en la sociedad y en virtud del cual nada menos que ésta existe. Es la razón de ser de la propia autoridad del gobernante. Es el bien que permite ese conjunto de condiciones aptas para obtener la plena suficiencia de vida en sociedad y alcanzar el fin último de cada uno. Me ayuda a visualizar la importancia de la procura del bien común en el manejo de los recursos del Estado,
una serie de enseñanzas del Papa Francisco, que en distintos documentos se ha referido a los principios orientadores, a los presupuestos necesarios del bien común y a los requerimientos que exige el logro de ese bien común en tiempos de globalización. En primer lugar, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del año 2013, bajo el título El bien común y la paz social, el Papa señala 4 principios ordenadores de la convivencia social en pos del bien común. Y dice, el tiempo es superior al espacio. No se trata de cortar cintas porque vienen las elecciones. El tiempo es superior al espacio. La unidad es superior al conflicto. La realidad es superior a la idea. Y el todo es más que la parte. No me puedo extender, desarrolla esto in extenso cada uno de estos 4 aspectos. El tiempo es superior al espacio, la unidad es superior al conflicto, la realidad es superior a la idea, el todo es más que la parte. En la encíclica Laudato Si, sobre el medio ambiente y la casa común del año 2015, vuelve sobre el tema y señala 5 presupuestos necesarios para el logro del bien común en una sociedad bien arquitecturada. Dice, el bien común presupone el respeto de la persona humana en cuanto tal, con sus derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral. El bienestar social, el desarrollo de los diversos grupos intermedios que las personas nos damos en ejercicio de nuestra libertad, y en particular pone el énfasis en la familia. Y la justicia distributiva, que es propia del derecho público. En el derecho privado prima la justicia conmutativa, el do des. La justicia distributiva, que se materializa de alguna manera a través de los instrumentos presupuestales en pos de ese bien común, y hace por lo tanto a la buena administración, es la justicia distributiva. Dar a cada uno lo suyo. En tercer lugar, dando un paso más, en la encíclica Fratelli Tutti del año 2020, el Papa avanza en nuevos requerimientos del bien común a causa de la globalización. Dedica muchas páginas a este tema y en particular es interesante cómo destaca la diferencia entre globalización y globalismo. La globalización es una realidad en la que estamos inmersos. El globalismo es una ideología o un modo de ver la realidad, hoy con mucho snobismo. Esto lo vemos en el derecho administrativo global en algunos autores, por supuesto no en todos. El globalismo es un modo de mirar al mundo en el que las reglas de la economía y del mercado imperan por sobre todo lo demás, y entonces se mira a cómo juegan las reglas de la interdependencia económica entre los estados. Esa no es la globalización. La globalización es una realidad que podemos también traducir por mundialización, y dice el Papa, está requerida de pensar y de gestar un mundo abierto, con horizonte universal, y entonces señala como nuevos requerimientos 4. La superación del descarte mundial, especialmente por razones de edad, pobreza y raza. Superar el descarte mundial. Si nosotros pensamos hoy en todos los problemas de las migraciones, en todos los problemas del hambre, y ustedes me podrán decir, ¿no está pensando en África o en las realidades en guerra? No, acá tenemos más de 5.000 niños en un país que no llegamos a 3,5 millones, 5.000 y no nacen niños. Tenemos casi 5.000 niños institucionalizados. Por suerte existe el INAU, pero ¿no les parece que estamos descartando criaturas que tendríamos que asumir en una realidad familiar?
Y ni que hablar de los viejos, de los de la tercera edad, que yo ya hace 7 años que estoy en esa categoría, por eso ahora la asumo casi como un abogado defensor. Pero hasta la arquitectura desplaza a los viejos. Antes convivían los abuelos con los hijos y los nietos. Y eso era muy formativo incluso. El diálogo del abuelo con los nietos, cuando puede existir el diálogo, porque la adolescencia empieza temprano y ahí se termina el diálogo. Y hay que ser cuidadoso de no verborrear, porque eso es un monólogo, ¿verdad? Pero hasta la arquitectura desplaza. ¿Y vieron cómo proliferan los residenciales y los denominados hogares de ancianos, que a veces son depósitos de ancianos? Entonces, esto no es una realidad ajena, lo del descarte. Esto es una realidad muy cercana y que nos toca, y nos toca fuerte. Segundo requerimiento, una genuina amistad social dentro de la sociedad como condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. Esto es un modo elegante que el Papa tiene de reprocharnos el individualismo en el que vivimos, que a veces ni siquiera conocemos a los que viven en el mismo edificio y por lo tanto no sabemos cuáles son sus problemas o cuáles son sus necesidades. Y esa realidad muchas veces se proyecta a los gobiernos que, pensando que están actuando con buena administración, hacen planes desde los escritorios que no se compadecen con la realidad. Y eso no es de buena administración. Tercero, una auténtica fraternidad que se va perdiendo en la sociedad, y no he hecho la culpa a nadie, pero yo pienso cuando era niño, la vida de barrio, la vida de jugar en la calle, había fraternidad, un vecino ayudaba al otro, hasta vemos en las películas viejas, el vecino que de repente le gustaba a la vecinita iba a pedir azúcar, o si se le habían acabado los marselleses. Eso no existe. Si alguien viene ahora, primero tiene que pasar por 2 rejas, después desconectar la alarma, y cuando le abren la puerta lo van a mirar por una mirilla. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos, que de fraternidad tiene poco. Y la revalorización de la solidaridad, el cuarto requisito, la revalorización de la solidaridad. No hay buena administración sin solidaridad social. Y la solidaridad social se predica desde arriba hacia abajo y se practica en todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, este bien común es un bien que debemos atender con los recursos finitos, haciendo gala de una buena administración de los mismos. Ese bien común es expansivo, es distributivo, es también subsidiario, porque respeta la realidad de cada uno. Y en este marco adquieren importancia algunas normas que en el mundo proliferan últimamente y que a veces vemos con ojos ajenos a los de la buena administración, como son las reglas fiscales y los límites al endeudamiento. Las reglas fiscales hacen a la buena administración porque procuran un equilibrio entre lo que tengo, lo que puedo obtener por la vía del endeudamiento, lo que puedo obtener por la vía de la renta de los bienes que tengo y de los servicios que presto, las tarifas públicas, por ejemplo, en relación a la satisfacción de las necesidades a atender. Y los límites del endeudamiento son una típica manifestación de buena administración, porque es, otra vez aquí cabría el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, es procurar cuidar a las generaciones futuras y no endeudarme, despilfarrar y después que el que venga se arregle como pueda. Porque el que venga no va a poder arreglarse como pueda. Va a tener los mismos problemas que tengo yo, que tuvo el otro, y entonces también hace a esa solidaridad, no solo en sentido horizontal en el medio de la sociedad en que vivimos, sino una solidaridad intergeneracional. Y no me voy a detener
en el tema de la seguridad social, porque es un tema que hoy tiene una clara connotación política y lo que yo pudiera decir podría ser interpretado desde un punto de vista político y no voy a hacerles el agravio de hacer manifestación de opiniones políticas en un evento de carácter académico. Pero en el ámbito de la seguridad social es uno de aquellos en los cuales la buena administración, patentizada en la solidaridad, mira al futuro y no solamente a cómo voy a atender a las prestaciones de este mes. Termino mirando cómo esta atención a las necesidades del bien común que tienden al infinito con recursos que son finitos, nos obliga a mirar a la agenda de derechos o las agendas de derechos y su incidencia en la calidad del Estado de Derecho. Hoy existe una cierta tentación, diría yo, a inventar nuevos derechos y se multiplican agendas de pseudo derechos. Y sobre todo, a partir de la instalación del control de convencionalidad, la invención de pseudo derechos pone muchas veces a la administración y a los tribunales en el dilema de decir, bueno, y a esto también entonces le tengo que volcar recursos y lo tengo que proteger. Y entonces el principio de buena administración, entre otras cosas, nos convoca a ser serios. Nos convoca a ser serios, porque la verdadera agenda de derechos es la de la Constitución. Y empieza con el derecho a la vida, que muchas veces no lo respetamos. No lo respetamos ni en el principio de la vida ni en el final de la vida, y muchas veces tampoco en el medio. Y miren, a propósito de la epidemia del COVID en el mundo, gracias a Dios en Uruguay esto no ha sido así, en mi opinión, cómo se llegó a tener que seleccionar quién vive y quién muere en función de la disponibilidad de recursos que por no haber actuado de acuerdo a la buena administración faltaron en el momento que eran necesarios. Esto no es el humanismo personalista de que hablaba Alberto Ramón Real, ni es el protagonismo originario de la persona de que hablaba Mariano Brito. Los pseudoderechos no tienen que ver con eso. Aquí lo que importa es, otra vez Alberto Ramón Real, citando el artículo 72, la inherencia a la dignidad humana. De ella es donde derivan los derechos. Aunque no lo diga la Constitución, pero como lo dice, tanto mejor. La dignidad humana es intangible, es el máximo valor por imperio de esa esencia de la dignidad y no por imperio de ninguna disposición de gobierno alguno. Y la contracara de esto, buena administración, sustentabilidad presupuestal, es la servicialidad de la administración. La centralidad de la persona tiene como contracara en el desenvolvimiento de los cometidos la servicialidad. La administración no existe para sí. La administración, nos decía Mariano Brito, es vicarial. Existe para otros. ¿Para quiénes? Para la sociedad a la que esa administración se debe. Y administrar, lo recordamos siempre etimológicamente, quiere decir servir. Por eso, la administración es por esencia servicial. Por eso el Estado de Derecho viene a configurarse y definirse por su finalidad: concurrir a la realización del hombre en plenitud mediante la función estatal protectora de cada uno y todos. Vean que no alcanza la mera proclamación académica de la buena administración como principio general si no se avanza en la concreción del derecho a la buena administración que implica para cada persona por parte de los poderes públicos, y si estos no superan el mero reconocimiento,
es que no están cumpliendo con el deber de garantizarlo. El rol distributivo que compete al Estado frente a las diferentes necesidades de los integrantes del cuerpo social encuentra en los presupuestos una herramienta insoslayable para la construcción del bien común. Para utilizar esa herramienta, el presupuesto, en forma acorde a la buena administración, es preciso considerar que el presente condiciona el futuro y que por tanto se impone no comprometer a las generaciones venideras a través de endeudamientos irresponsables y sin considerar lo que es el contenido esencial de los derechos sociales fundamentales a atender mediante el gasto público. Esto contribuirá a que el Estado de Derecho no sea tan solo una categoría conceptual, sino que se convierta en una realidad vivencial, demostrativa de la calidad de sociedades responsables. Alcanzar esto, y si se alcanza, cuidarlo, implica no perder de vista los supuestos, la centralidad de la persona humana, fundada en su eminente dignidad, y la servicialidad administrativa, sustentada en esa naturaleza intrínsecamente vicarial de toda administración. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos del Piazzo, por esta excelente exposición. Le vamos a dar la palabra ahora al profesor Martín Gali, que nos acompaña de la República Argentina. El profesor Martín Gali va a exponer sobre la buena administración en la contratación pública argentina. Adelante, Martín, y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación al profesor Augusto Durán Martínez, felicitarlos por estas jornadas, estas 14 jornadas de Derecho Administrativo. Así que, como decía el profesor Celorrio hace un rato, felicitar los 14 años seguidos es un montón, ¿no? Yo me voy a referir a la buena administración en la contratación pública argentina, haciendo especial hincapié en el caso argentino, pero intentando compartir con ustedes algunas ideas que son comunes a los distintos países. En primer lugar, bueno, para hacer un análisis introductorio, tendremos que decir que la buena administración la encontramos en los ordenamientos jurídicos americano y europeo, como sabemos. En primer lugar tenemos, y como se ha dicho hoy a la mañana y se ha hablado sobre este tema, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de el administrado en relación con la administración pública del 2013 y el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales del 2000, la Carta de Niza, ¿no? Como decía hoy la profesora Rocco, me parece que en todos estos puntos, en todas estas cuestiones, en todos estos temas que analizamos, la clave está en pensar la relación entre las administraciones públicas y en los administrados, ¿no? En todas las técnicas de buena administración, lo que estamos tratando de hacer es acercar a la administración pública a los administrados, hacer los trámites más fáciles, acudir a técnicas de simplificación administrativa, de mejora regulatoria, etcétera, etcétera. O sea, todo el tiempo, y como dice el profesor Rodríguez Arana, me parece que la clave está ahí, ¿no? La relación entre las administraciones públicas y los administrados. En mi publicación me refiero a las normas que me parece a mí que resultan aplicables para invocar el principio de buena administración. Me remito a esa publicación. Simplemente quiero destacar que nosotros en Argentina, como la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, tenemos un artículo 33 en la Constitución, donde consideramos que quedan abarcados todos los derechos, garantías y principios implícitos o no enumerados en la Constitución. Así que me parece a mí ese precepto constitucional es de vital importancia en todas estas cuestiones. Me interesa también destacar que el principio de buena administración para mí cumple un rol de principio estructural y en estos casos, como dice García Enterría y dice el profesor Casañe, estos principios estructurales implican algo así como que las normas, si bien pueden ir cambiando, el ordenamiento jurídico permanece, en tanto permanecen los principios, ¿no? Me parece a mí que los principios tienen un rol fundamental en el ordenamiento jurídico.
y a tal punto que estamos ante fuentes materiales del derecho, que inclusive, mientras no estén legislados formalmente, permanecen en ese carácter de fuentes materiales sin dejar de gravitar en todo el ordenamiento. Es decir, la vigencia de los principios como fuente no depende de la recepción formal por los ordenamientos positivos, por cuanto constituyen el fundamento de las demás fuentes del derecho. Los principios generales, aun los que no están legislados, tienen primacía sobre las normas legales y reglamentarias en este sentido. Y esto es así porque en el derecho público es común que se apliquen inclusive principios no escritos para resolver un conflicto determinado. Recomiendo ver un artículo de Javier Barnés sobre el principio de proporcionalidad que trata también esta cuestión. Los principios generales, entonces, provenientes del iusnaturalismo, si bien han pasado al derecho positivo a través de su incorporación en la Constitución o en la ley, o mediante su recepción generalizada a través de la jurisprudencia, esto no implica, a mi modo de ver, y adhiero a la corriente doctrinaria de Argentina y de otros países que así lo considera, que la jerarquía de los principios generales del derecho como fuentes del ordenamiento jurídico se ve alterada, vuelvo a decir, por la recepción de los principios, sino que podrán hallarse positivizados o no, y en ciertos casos se llevará a cabo una modalización de los principios, como señala el profesor Casaña. En este sentido, simplemente quiero concluir señalando que la relevancia de los principios generales se ve en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando señala sobre este tema que los principios son el fundamento de toda la normativa pública sobre contratación y se caracterizan por su transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las fases contractuales, preparatorias y ejecutorias. En este sentido, recomiendo leer a Moreno Molina y hay un fallo Parkin-Brixen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2005. En segundo lugar, quiero resaltar algunas notas esenciales para mí del principio del derecho o el deber de la buena administración. Una primera nota para mí importante es que el principio de la buena administración apunta o aspira a que se puedan satisfacer las necesidades colectivas, ¿no? Que haya una gestión pública de calidad que permita esta, como se ha dicho durante el día de hoy, que se satisfagan objetivamente los intereses generales. Claramente, en este sentido, la buena administración tiene, a mi criterio, una primera nota esencial. En segundo lugar, la buena administración, me parece a mí, que sirve para la modernización del Estado y de los procedimientos y de los trámites administrativos. Creo que en gran medida lo que tenemos que plasmar en los gobiernos, yo estuve en el gobierno anterior de Argentina, es mecanismos, técnicas de buena administración, como por ejemplo la simplificación administrativa, que es una simplificación orgánica, normativa y de procedimientos y trámites. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo estuve en el área de agricultura, en la cuota Hilton, que ustedes también bien conocen. No podemos pedirle 20 veces al administrado, a la empresa que fuere, los mismos papeles. Yo me acuerdo cuando hicimos una resolución, eché un artículo y dije DJ, ¿no? Es decir, si los papeles son los mismos que el año pasado, ¿para qué se los voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir? El poder, el estatuto, el documento. Le pedí un informe que vaya al registro de la propiedad inmueble para ver si está embargado cuando una empresa quiere exportar. Es decir, la simplificación de los trámites, la simplificación de los procedimientos y también lo que se llama a nivel mundial, como sabemos, las técnicas de mejora regulatoria que hay en Europa, en Estados Unidos y en el resto de América, de Smart Regulation, Better Regulation, es decir, pensar las mejoras regulatorias a partir de los problemas que tenemos, las inconvenientes, y a partir de eso ver cuáles son las normas más inteligentes que tenemos que dictar en cada una de las cuestiones que atañen a la administración pública. En tercer lugar, una nota clave, como sabemos que hace muchos años viene remarcando el profesor Rodríguez Arana, la centralidad en la persona humana, ¿no? No tenemos que olvidar que la buena administración, justamente lo que a mi criterio trae de novedoso es que cuando yo desde el gobierno hago una política pública, busco una administración eficiente, lo que tengo en mira es el mejoramiento de la calidad de vida. O sea,
si los gobiernos toman medidas, tienen Excel, analizan la economía, pero cada vez hay más pobres, claramente me parece a mí que eso no se traduce en una buena administración. Juli Ponce Solé habla de malas administraciones dolosas o culposas en este sentido. En cuarto lugar, en varias publicaciones sobre la buena administración. En cuarto lugar, me parece que una nota esencial de la buena administración es lo que llama también Jaime Rodríguez Arana, es la metodología del entendimiento o evitar la cultura del enfrentamiento que tenemos en algunos países de América, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que buscar técnicas de consenso, mecanismos de conciliación, y en las regulaciones, en las mejores regulaciones que tenemos que dictar en nuestros países, tiene que haber paneles, arbitrajes, auditores, mecanismos para solucionar las controversias lo antes posible y que no tengamos juicios 10 o 20 años como tenemos en Argentina. O sea, nosotros esto lo tenemos en la legislación de los contratos PPP. Las controversias, los conflictos, tenemos que pensar mecanismos de solución de conflictos rápidos y ágiles. En quinto lugar, bueno, un tema que justamente hoy hablamos es el tema de la participación ciudadana, es decir, una de las notas esencial también de la buena administración es lo que en el derecho anglosajón se llama accountability. Y digo esto, para mí es importante en algo que también se decía hoy a la mañana, que decía el profesor Celorrio, que es dejar participar al privado del proceso decisional. Yo pregunto, en Argentina, en los procesos decisionales, ¿quién arranca las decisiones? ¿El presidente? ¿La vicepresidente? ¿El presidente participa en ese proceso decisional? ¿Y quién decide al final? ¿El presidente, la vicepresidente? ¿Quién? ¿El ministro de Economía? ¿Participan los privados en los procesos decisionales? Uno desde el gobierno lo que se da cuenta que al fin y al cabo ese proceso decisional es clave y ahí tienen que entrar los privados, es lo que pide la OCDE, esto en inglés lo llaman los stakeholders, los interesados, los actores que se dedican a esos temas. Más de una vez vemos desde el sector privado que el gobierno dicta una norma y sin consultar lo privado, y una norma que perjudica en muchos casos la actividad económica, en actividades sectoriales en particular. Es decir, me parece a mí que este tema, también inclusive en el gobierno anterior había mesas institucionales, mesas de carne, mesas de forestal. Por ejemplo, en la mesa forestal los privados le planteaban, señor presidente, necesitamos los bitrenes, señor presidente, las barcazas paraguayas salen 3 veces más baratas que las argentinas. Y había toda una agenda y todas las máximas autoridades del gobierno respondían y se comprometían en una próxima reunión en esa mesa institucional público-privada de trabajo de las problemáticas que tenía el país para solucionarlos. En sexto lugar, creo que la buena administración en sus notas esenciales va acompañada de un Estado desarrollista, es decir, no un Estado con una visión estatocéntrica, sino un Estado que lleve al desarrollo de la persona humana. En séptimo lugar, vuelvo a decir, el desarrollo sostenible, y esto lo podemos ver en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El desarrollo es económico, social, institucional e inclusive ambiental, si queremos, y esto implica reducir la pobreza, ¿no? Es uno de los ODS para el 2030 de Naciones Unidas. En octavo lugar, hay que pensar, como decía Sasten, aquel administrativista que estaba en el gobierno de Obama, justamente en la OIRA, si es más o menos Estado, ¿qué es lo más conveniente? Creo que claramente en Argentina hoy tenemos un Estado enorme, o sea que vamos a necesitar seguramente en un próximo gobierno menos Estado, pero esto es una cuestión también a pensar, ¿no? Hasta dónde el Estado tiene un papel preponderante en un montón de actividades en nuestra vida cotidiana. En noveno lugar, las buenas instituciones. Vemos países en la región que tienen instituciones más sólidas que la nuestra en la Argentina, y creo que este también, como bien vemos, es uno de los puntos claves, ¿no? Tener instituciones firmes, legítimas, eficientes, etc. Y en décimo lugar, ¿qué es lo que ocurre cuando no hay buenas instituciones? Bueno, desafección ciudadana, no rige el principio de integridad, nepotismo, una lucha sin cuartel, como dice Jaime Rodríguez Arana en un libro sobre los bienes públicos, etcétera, etcétera. Creo que por eso, en conclusión, la buena administración no tiene que llevar a un fortalecimiento de las instituciones y apuntar a un bienestar general en nuestros países. Les propongo en esta segunda parte hacer un derrotero sobre la buena administración
en las dos etapas de la contratación pública, en la etapa preparatoria, ¿no? Y en la etapa de la ejecución del contrato, como alguna vez lo hemos hecho en el Paso de Mariñán en unas jornadas que tuvimos sobre la buena administración y la contratación pública. En primer lugar, en lo que hace a la etapa preparatoria, es decir, de la preparación hasta la adjudicación de la contratación pública, una primera idea, estoy en este cuaderno de Mariñán, hay una publicación del profesor Durán Martínez, otra publicación del profesor Del Piazzo, en donde se hace especial hincapié a cuál es el objeto de la contratación, ¿no? El buscar el mejor contrato, el mejor proyecto, ¿no? Y que ese objeto después se cumpla, es decir, hay una finalidad pública que está vinculada, entrelazada también con la buena administración, ¿no? Y con el objetivo que tiene en ese caso el gobierno. Una segunda cuestión importante es el tema de la planificación, ¿eh? La planificación, es decir, planificar bien la contratación pública desde un comienzo, definir bien cuál es ese proyecto, qué es lo que se va a contratar, diseñar correctamente los pliegos. Vuelvo a decir, en esta etapa puede ser importante un diálogo competitivo, una participación de los privados, los estudios de factibilidad, es decir, una buena proyección, un buen diseño de ese contrato y de la documentación contractual desde el comienzo. Creo que en mi experiencia en el gobierno he visto que hay muchos contratos que en la ejecución se complican porque están mal diseñados desde un comienzo, ¿no? Es decir, justamente el problema está en esta etapa de planificación. En tercer lugar, me parece que es importante el rol que cumplen las iniciativas privadas, los data rooms, los llamados a expresiones de interés, es decir, mecanismos de participación de los potenciales interesados, porque justamente en la contratación pública no siempre es el Estado el que sabe cuál es el proyecto más conveniente, la manera de hacerlo, cómo financiarlo. Entonces, a través de la iniciativa privada, uno puede presentarle a la administración pública y decirle, por ejemplo, en la Argentina hubo un Plan Nacional de Aguas, en donde identificaban dónde había distintos lugares del país que se querían hacer obras vinculadas al agua. Bueno, y ahí se presentaron proyectos e iniciativas privadas que realmente eran muy interesantes, porque muchas veces el privado tiene más claro cómo llevar a cabo, cómo diseñar ese proyecto. En cuarto lugar, me parece a mí que es importante el principio de eficiencia o eficacia y efectividad, que también va acompañado de los principios de legitimidad y razonabilidad sobre el cual este último, el profesor Durán Martínez decía que este principio de razonabilidad juega a la hora de juzgar el ajuste de las propuestas al pliego, así como en toda relación contractual, ¿no? Es decir, el principio de razonabilidad tiene en esta etapa preparatoria un rol fundamental. En quinto lugar, tenemos muchos principios que sabemos que rigen en la contratación pública y en esta primera fase de la contratación pública, como la transparencia, igualdad, no discriminación, proporcionalidad, equidad procedimental, competencia, publicidad, razonabilidad, objetividad, veracidad, buena fe y buena administración. Es decir, hay un montón de, hay unos principios que llamamos principios de la contratación pública, principios generales, que son los que rigen para estos contratos públicos. En sexto lugar, la importancia del debido procedimiento, ¿no? Que también detrás de ese debido procedimiento me parece que tenemos el principio de igualdad, ¿no? Y esto para mí viene a cuento porque si miramos la directiva 24 del 2014, la Unión Europea sobre la contratación pública, justamente en los considerandos hacen hincapié en generar reglas y con una idea de mejora regulatoria para que todos tengan las mismas posibilidades, para que haya una verdadera competencia, para que se juegue, para que la competencia se dé en un terreno de juego parejo, no inclinado donde pueden ganar unos y perder otros. Esto en muchos casos tiene que ver con buenas regulaciones y buenas reglas de juego. En séptimo lugar, tenemos el tema de la transparencia, sobre el cual también se hablaba hoy. Este es otro problema que uno ve en el gobierno. A veces habla con funcionarios y dicen, bueno, este tema entendemos dos. Bueno, no, la idea es que sean una caja de cristal, que sea una pecera, que todo el mundo pueda ver. Se trata de información pública, es información de todos, y la transparencia es clave en la tramitación, a mi modo de ver, de la contratación pública. La prevención de la corrupción, es decir, el principio de integridad,
también como sabemos es fundamental. Recomiendo ver la Directiva 24 del 2014 de la Unión Europea, que hace especial hincapié en esta cuestión. En noveno lugar, y como decía al comienzo, y estas ideas de Augusto Durán Martínez, el profesor Durán Martínez, buscar el mejor proyecto, el mejor contratista, el mejor precio, lograr el contrato más conveniente, ¿no? Es una de las claves que tenemos en esta etapa, y también el profesor Del Piazzo tiene una publicación en este sentido. En resumidas cuentas, me parece que hay dos cuestiones finales para remarcar. Necesitamos de funcionarios idóneos y que la actuación funcionarial se lleve a cabo con probidad, que la administración no se aparte del fin debido, y la profesionalización, ¿no?, que se requiere de los funcionarios públicos, que también es importante. Y para terminar, me parece que también es importante el tema del desarrollo sostenible, ¿no?, sobre el cual recién hablaba Carlos Del Piazzo. Esta idea de desarrollo sostenible, vuelvo a decir, que es un desarrollo económico, social, institucional, justamente con esa idea de duradero, de sostenible, con esa idea intergeneracional, ¿no?, y con objetivos que tenemos que, de alguna manera, llevar a cabo entre todos los países, e inclusive con organizaciones internacionales o globales, ¿no? Y por último, hay una idea de innovación abierta, es decir, y esto se ve mucho en el área de de agroindustria, en los gobiernos, es decir, hay como un wiki-government, una generación de ideas continuas con los privados en las que se van agregando valor, y por eso se habla de wiki-government, esta interacción público-privada que demuestra claramente cómo se aplica el principio o el derecho de la buena administración. Yendo a la etapa de la ejecución de la contratación pública, lo primero que quiero decir, bueno, en Argentina seguimos teniendo esta distinción entre contratos de objeto regido por el derecho privado, contratos privados de la administración, como lo llama algún autor, y contratos administrativos. Creo que la buena administración, para mí, rige para ambos contratos. Es importante que en la ejecución del contrato sigamos teniendo en la mira esta idea de la buena administración y de mejorar la calidad de vida. En segundo lugar, las prerrogativas, tema sobre el cual estamos hablando en los distintos países. El profesor Casañé tiene una publicación importante, o unas publicaciones importantes de los últimos años sobre este tema, con la idea de moderar, de morigerar a las prerrogativas del poder público. Creo que ahí también, en países donde tenemos gobiernos populistas, nos encontramos nuevamente con la cultura del enfrentamiento y con que las prerrogativas no van acompañadas de las garantías que están establecidas en nuestros ordenamientos jurídicos. Estas prerrogativas también, me parece a mí, es importante remarcar que, como también dice el profesor Casaña en un debate doctrinal que tuvimos muy importante en la Argentina hace muchos años, implica dejar atrás las prerrogativas implícitas, sobreentendidas, indeterminadas o inherentes en favor de la autoridad administrativa. También me parece importante remarcar, y esto es algo que estoy sosteniendo en la última publicación que escribí, y que espero publicar prontamente, que necesitamos guías, manuales, un soft law a nivel mundial. Es muy interesante que haya normas internacionales. Tenemos la Ley Modelo de Naciones Unidas, el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, que les recomiendo leer, que son muy importantes para fijar reglas en la documentación contractual, en los pliegos, en los contratos, que la idea es que se vayan generalizando en nuestros países. Y para ir terminando, 2 o 3 ideas más sobre la ejecución de contrato. El principio de igualdad, en esta vieja discusión o análisis que hay sobre la igualdad de las partes en el contrato administrativo, me parece que la buena administración trae una solución interesante a este tema, porque justamente la mira está en los administrados, están las personas humanas, y me parece que en la ejecución de contrato también puede tener un rol importante para equilibrar debidamente el contrato. Otra cuestión más, bueno, la declaración de función, llamaría yo, de las cláusulas exorbitantes, que ya la mayoría de la doctrina concuerda que no deben estar rigiendo entre nosotros. La importancia de la gobernanza en la contratación pública, que haya una buena supervisión, un buen control, un buen manejo en la contratación pública. Normas también, me parece a mí, que fundadas en la buena administración lleve a evitar las medidas equivalentes o equiparables a la expropiación, es decir, lo que llamamos las takings, creeping expropriation, como le dice el CIADI, ¿no?, el respeto a los tratados bilaterales de inversión, etcétera.
Ahí recomiendo dos publicaciones de José Ignacio Hernández y de Julio César Durán, que son muy interesantes. Para terminar, dos conclusiones. Quiero decir que la legislación de los contratos PPP, la ley 27328 de Argentina, a mi modo de ver, se ajusta a reglas de buena administración y de buena gobernanza, porque en primer lugar establece mecanismos de solución de conflictos técnicos a través de paneles técnicos, de auditores externos o técnicos y del arbitraje, que son muy interesantes. En segundo lugar, se aplica, me parece a mí, con un carácter imperativo el principio de buenas prácticas. Se establecen normas que prevén en forma imperativa la aplicación de las mejores prácticas disponibles o mejores prácticas internacionales existentes en la materia. En tercer lugar, se establece la participación de los privados en los procedimientos administrativos. En la publicación incluyo la cita de las normas de cada una de la ley, del decreto de los contratos PPP. En cuarto lugar, las prerrogativas tienen que estar establecidas en los pliegos, en la documentación contractual, en las respectivas normas reglamentarias, es decir, no hay prerrogativas genéricas como tenemos hoy en los contratos clásicos en Argentina, que hay una enunciación genérica en un artículo de la ley. En quinto lugar, la importancia de la distribución de los riesgos, ¿no? En forma eficiente y equitativa, que es clave para los contratos PPP. En sexto lugar, hay normas que regulan el tema de las alteraciones del equilibrio económico-financiero del contrato y de la utilización del potestas variandi. En séptimo lugar, hay normas para el tema de las takings y de las medidas equivalentes a expropiación. Octavo lugar, la suspensión o nulidad del contrato solamente se puede establecer o se puede resolver en vía judicial. Noveno, anteúltimo, con esto voy terminando, el decreto para la extinción por razones de interés público se requiere un decreto, y en décimo lugar hay una normativa que justamente apunta a evitar la limitación de la responsabilidad del Estado, que es una tentación en Argentina y en el caso de extinción o de los contratos públicos. Para terminar, una idea final, un colofón, quiero decir que me parece a mí que las regulaciones en materia de contratación pública tienen que tender a satisfacer los intereses generales a través del principio de la buena administración y que han de servir en pro de promover las inversiones y la competitividad productiva, como dice el profesor Casañe, para así poder superar los problemas que plantea el estancamiento económico generador de pobreza en algunos de nuestros países, de manera de plasmar entre todos los sectores los mejores esfuerzos conducentes a la realización efectiva y solidaria del bien común, sobre todo los principios de justicia que constituyen el fundamento del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Martín Gali por esta excelente exposición. Les agradecemos a todos los aquí presentes y también a todos los que estuvieron siguiendo toda la jornada a través de la plataforma Zoom de la ley, y los esperamos a todos mañana a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias.